Dios les bendiga. Espero y cada uno de ustedes esté bien. Estamos, ¿verdad? Ahorita en un momento donde es bueno meditar. Bueno, yo creo que siempre, pero es bueno meditar en la palabra de Dios y saber que Dios sigue siendo Dios y que Dios está sobre todo. En esta tarde quiero traer una meditación de la palabra del Señor, que aún con todo lo que está pasando, nosotros como creyentes tenemos que seguir reafirmando que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios a pesar de todo lo que pasa en la tierra, a pesar de todos los acontecimientos que ocurren en este momento. Él sigue siendo el Señor sobre todo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24:1. Salmo 24:1 dice la palabra del Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Cuando leemos la palabra del Señor, hermanos, amigos, y meditamos en ella, nos damos cuenta que hay un Dios y que ese Dios es soberano sobre todo y que Él tiene cuidado de sus hijos. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Con esto entendamos que todo está sobre su potestad universal como amo y Señor. El problema hoy es que la gente quiere solo la protección de Dios. El día de hoy la gente solamente pide la ayuda de Dios, pide su protección, pide el cuidado de Él, pero se ha olvidado que Él es un Dios y Señor sobre todo. El día de hoy el ser humano, como siempre ha pasado desde que Adán y Eva pecaron, no ha querido someterse al señorío de Dios, ni reconocerlo como amo. No importa que la ciencia el día de hoy esté tan avanzada, que la tecnología no nos deje de admirar, que el hombre tenga un alto conocimiento intelectual. Recordemos que el hombre sigue siendo tan débil y tan frágil que con una pequeña partícula viral el día de hoy está preocupado, está alarmado, porque esta pequeña partícula viral puede quitarle la vida. Y honestamente, si es así de delicado como dicen, no es para menos, no es para dejar de preocuparse. Pero la palabra del Señor nos lo prometió al decir Jesucristo que vendrían pestes, destrucciones, guerras, rumores de guerras. Y en medio de todo esto, hermanos, en medio del caos, los poderosos tiemblan, las naciones se estremecen. Pero es un momento para reflexionar como creyentes y recordemos algo: Dios y su palabra permanecen para siempre. El cielo y la tierra pasarán, Jesucristo dijo, pero mi palabra no pasará. Como creyentes debemos seguir manteniendo nuestra confianza en Dios, animarnos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros, pero sobre todo no dejando de orar los unos por los otros. Esta es una oportunidad para seguir diciendo: tú eres Dios y yo dependo de ti. Esta confianza no quiere decir que vayamos recitando versículos de sanidad y de protección divina como si fueran amuletos de la buena suerte. Y de la otra parte, descuidarnos, no teniendo precaución, para esperar que Dios nos guarde sin tener
una prudencia de vida. ¿Qué es el confiar en Dios? Y el confiar en Dios es más bien saber que Dios sigue siendo Dios, que Él sigue siendo soberano y no hay nada que salga de sus manos. Quiero leerle algo que el doctor R.C. Sproul comentó acerca de la soberanía de Dios. Y dice él así: si en el universo existiera un solo átomo que anduviera suelto y fuera de control de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Pero, ¿sabe qué? Quiero decirle una cosa. Dios sigue siendo Dios el día de hoy. Él sigue sentado en su trono. Ese es motivo para reflexionar y reconocer que el Señor no falla y que el Señor cumple su palabra al pie de la letra. Dios sigue siendo Dios. Dice su palabra en el Salmo 144, versículo 4, y déjenme lo busco. Salmo 144, versículo 4. Dice que el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humen. El versículo 4 nos muestra que el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Y nuestra vida, tarde o temprano, pasará. Somos semejantes a un soplo y nuestros días están contados. Podemos tener temor a morir el día de hoy, pero hay una certeza y una seguridad de que el hombre va a morir, sea hoy o sea mañana. Si no morimos hoy por lo que está aconteciendo, tal vez moriremos mañana. De eso no hay escapatoria. La pregunta en estos casos sería: el día que muera, ¿qué va a pasar conmigo después de que yo muera? Y la Biblia nos responde que hay un cielo, pero desafortunadamente también hay un infierno. ¿Dónde queremos pasar el resto de la eternidad? ¿Con Dios o alejados de Dios, sin esperanza y sin amor? El día de hoy no es nada nuevo a comparación de los siglos que han pasado. La Biblia nos ha hablado a través de profetas, a través de siervos de Dios, que por el pecado de la humanidad Dios sigue trayendo castigo al ser humano. Y quiero leerle algo que nos dice la palabra en Isaías capítulo 24, una profecía que dio el profeta Isaías en los tiempos finales, sabiendo que Dios a final de cuentas es quien tiene el control de todo. No es de sorprenderse lo que pasa el día de hoy, y muy similar ha pasado en los tiempos anteriores y vendrá a pasar en los días finales. Isaías capítulo 24 habla del juicio de Jehová contra la tierra o sobre la tierra. Y dice la palabra del Señor: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como al criado, así a su ama como a la criada, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da lo logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra,
y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gemieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada. Y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en la mazmorra, y en prisión guardarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Este capítulo, junto con otros 4 capítulos de Isaías, Dios muestra la alabanza a Dios por la victoria futura sobre todos los enemigos y la liberación final de Israel en el día del Señor. Los juicios vendrán, la tribulación vendrá, descrita en Apocalipsis 6. Pero Dios salvará a su pueblo. Dios salvará al creyente, a aquel que confía en él. El capítulo 26 de Isaías nos dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La confianza no está solamente en la ciencia. La confianza no está en el resguardarse totalmente, aunque hay que tomar las medidas necesarias para cuidarnos, pero a final de cuentas la confianza está en Jehová de los ejércitos, en el Dios de Israel, en el Dios que tiene cuidado de nosotros, aquel de quien se nos dice que confiemos porque la confianza está en Él perpetuamente por toda la eternidad. Isaías proclamó una palabra de juicio sobre la tierra por consecuencia de pecado, porque el hombre no quiere rendirse ante su Creador.
El hombre quiere seguir pecando, quiere seguir haciendo lo que quiere. Come, bebe, se goza en sus maldades, pero se ha olvidado de su Creador. El día de hoy el mundo sigue en su pecado. El día de hoy el mundo sigue en su maldad. Y como dice la palabra del Señor, la maldad se sigue multiplicando. Ahora, en medio del caos y la destrucción, Dios nos promete a los creyentes guardarnos en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. La pregunta sería, ¿tengo paz en estos momentos? ¿Estoy perseverando en mi pensamiento en buscar a Dios, en agradarle, en que el Señor sea la prioridad en mi vida? ¿O busco satisfacer mis deseos y mis necesidades, aquello que solamente me deleita en la carne? Dios sigue siendo Dios, sea que le busquemos o sea que no le busquemos, Dios no deja de ser Dios. ¿En dónde está su confianza? Mi confianza viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y dice un salmo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El problema es que nos hemos olvidado del Dios que nos guarda. Es que nos hemos olvidado del Dios que nos protege. Pero también nos hemos olvidado del Dios que manda, el Dios que decreta y el Dios que denuncia el pecado. Dios sigue sentado en su trono y eso no cambia pese a lo que está pasando el día de hoy y pese a lo que va a seguir pasando en un futuro. El Salmo 45, versículo 6, nos dice lo siguiente. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cuando entendemos que el trono de Dios es eterno, esto debe de guardarnos en completa paz, sabiendo que su trono no es conmovido por nada ni por nadie. Tu trono es Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el trono de nuestro Dios, el trono de su reino. El día de hoy, como creyentes, repito, debe haber una confianza en un Rey y Señor. Ese Rey y Señor es Jesucristo, nuestro Salvador. Que a Él sea la gloria y a Él sea la honra, porque Él es digno de ser alabado, como leíamos en Isaías. Vendrán pestes, vendrán dificultades, y eso está escrito en la palabra del Señor. Ese rey, ese juez prometió que acontecería todo lo que acontece el día de hoy. Pero ¿saben qué? También nos prometió algo. Y Él nos prometió que nos guardaría en el día final y haría una morada eterna para que nuestro corazón no se turbe. Nuestra esperanza, si se le llama esperanza, es porque hay algo más allá de lo que podemos ver el día de hoy. No es algo que tenemos presentes aquí. Es algo que no vemos y que aguardamos en un futuro. Y es la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Le quiero leer algo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Para aquellos que podamos tener temor en estos momentos, hay una promesa más allá de esta carne, de esta materia que podemos ver, para aquellos que hemos creído en el Señor. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremenda promesa de parte de Dios para cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Una promesa verdadera en Juan capítulo 14, para que no se turbe nuestro corazón. Creemos en Dios, creemos también en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó al tercer día. En Él hay esperanza, en Él está la promesa de la vida eterna. El problema no es morir el día de hoy. El problema es si muero, sé que hay una morada preparada para mí el día que Jesucristo venga. Es la esperanza que como creyentes tenemos. Saber que nuestro corazón está confiado en la esperanza eterna en medio de la crisis, en medio de la dificultad. El creer en Dios y en Jesucristo nos debe llevar a tener una completa paz en el Señor. Y esa paz va más allá de las circunstancias que nos rodean, de las circunstancias que acontecen a nuestro alrededor. La paz de la cual Dios habla es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús y nuestro corazón. Quiero animarle a meditar en el Dios soberano, aquel que da, aquel que quita, aquel que pone reyes, aquel que quita reyes, aquel que con una sola palabra puede calmar las tempestades, puede aquietar los vientos. Ese mismo Dios soberano el día de hoy, si Él quiere, quita toda enfermedad de la tierra. Pero leíamos en Isaías 24, por causa del pecado, por causa de la maldad del hombre, todo esto que acontece el día de hoy es por causa del pecado del hombre y del apartarse de Dios. Podemos orar por paz en la tierra, podemos orar por unidad en la tierra, pero déjeme decirle algo, cuando usted va a la palabra del Señor, la Biblia nos dice que no habrá paz, que el hombre pide paz, pero no la habrá, porque la única paz verdadera y la única paz genuina es la paz que da Cristo Jesús al creyente, aquel que ha creído en Él. Es una paz que va más allá de las circunstancias. Es una paz que viene dentro de nuestro interior y que es a través del Espíritu Santo morador, aquel que habita en cada uno de nosotros como creyentes. Y aquí quisiera que meditemos. Si nuestra paz está basada en lo que acontece en este mundo, nuestra paz se limitaría solamente a lo exterior. Si el día de hoy estoy resguardado en mi casa y estoy sano, tengo paz. Pero ¿qué pasará si el día de hoy estoy enfermo, si estoy pasando por una dificultad, si en mí hay un problema que no puedo resolver? Es ahí donde nosotros como creyentes tenemos que aprender a vivir en completa paz. La paz de Cristo. Sí, la paz de Dios no está basada en lo exterior, en lo que puede afectarme en la carne. La paz de Dios está fundamentada dentro de mí, donde habita el Espíritu Santo, el consolador, nos dice la Biblia, el ayudador, el fortalecedor, aquel que mora en mí a pesar de lo que pueda pasar al exterior de mí. Esta paz debe ser mostrada en nosotros como creyentes para saber que en Él hay una esperanza de vida después de la muerte. La paz de Dios no está limitada a lo que nos acontece. La paz de Dios excede todo entendimiento humano que va más allá de lo que podemos ver. Ahora, es verdad que como seres humanos nos preocupamos por lo que vemos, por lo que nos sucede. Pero creo que en medio de todo dolor e incluso toda preocupación, el Señor nos quiere animar en su palabra a través de todo lo que hay para poder decir, Dios sigue siendo Dios, a Él sea la gloria y la honra. No sé cómo se encuentre usted el día de hoy. Tal vez alguno pudiera estar enfermo.
Tal vez alguno ahorita pudiera decir, yo estoy sano y no me pasa nada. Pero repito, ¿qué pasa el día de mañana que se encuentre en una situación difícil? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y la reacción debe ser confiando en Dios y reconociendo que Dios sigue siendo Dios. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica en todo sean conocidas a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Que el Señor nos ayude a no estar angustiados en momentos de dificultad, que nos ayude a tener paz en momentos de dolor, sabiendo que nosotros podemos venir con oración y súplica para poner nuestras peticiones conocidas delante de Él con acción de gracias. Y nos dice Filipenses que una vez que oramos, una vez que confiamos en el Señor y una vez que exponemos nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias, nos dice también una promesa al creyente. Y el versículo 7 de Filipenses capítulo 4 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al creyente, y solamente al creyente, se le promete calma y tranquilidad, pero una calma y tranquilidad interior. Si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza inmovible en el Dios invisible, que es soberano y que quiere lo mejor para nosotros como hijos. Esta paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? Esto se refiere al origen divino de la paz traída del cielo hacia la tierra. No es una paz horizontal donde las cosas pueden variar. Es una paz vertical donde no hay nada que limite a Dios de derramarla sobre los hijos de obediencia. Esta paz trasciende el intelecto, trasciende el análisis, trasciende la sabiduría de los seres humanos, trasciende todo aquello que podemos ver. Y entonces viene la palabra del Señor y nos guarda el Espíritu de Dios en completa paz. Esto significa mantener bajo vigilancia constante. Y esa vigilancia la tiene el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. La paz de Dios guarda a los creyentes en la ansiedad, la duda, el temor y la congoja. Aquí Pablo nos dice acerca de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, que no hace una distinción entre las dos cosas, sino una declaración comprensiva que alude a todos los aspectos internos de nosotros como creyentes, a pesar de lo que está pasando en el exterior. A causa de nuestra unión con Cristo, el día de hoy podemos disfrutar de esa promesa de que Él guarda nuestro ser interior en una paz perfecta. Oramos al Señor, que el Señor cumpla sus propósitos en nuestra vida y no que nosotros queramos hacer lo que nosotros queremos. Si el Señor nos dice el día de hoy hasta aquí, ¿quiénes somos para decir nosotros, Señor, yo quiero reclamar vivir más años? Pero así viniera una enfermedad sobre nuestra vida y el Señor dice, te voy a seguir manteniendo con la diestra de mi justicia. El Señor lo seguirá haciendo porque Dios sigue siendo Dios. Por lo tanto, por nada estemos angustiados. Como dice la palabra del Señor, antes bien, sean conocidas nuestras peticiones en oración y súplica con acción de gracias. Repito, no quiere decir que tomemos a la ligera lo que está pasando, pero tampoco quiere decir que nos vamos a cargar con temor y con pánico relacionado con todo lo que acontece. Sí, tengamos precauciones, guardemos nuestra integridad física para que no venga a afectarnos, ¿verdad? A algún virus o alguna enfermedad en lo que podamos.
Pero si llegara a pasar y si nos llegáramos a enfermar, aún Dios nos guarda en completa paz en medio del dolor. Hoy se declaró un día de oración de parte del presidente de Estados Unidos y mucha gente lo va a hacer el día de hoy. Tristemente, la gente solamente va a declarar el día de hoy, 15 de marzo, como el día de oración nacional. Pero el día de mañana mucha gente de la que hoy está orando y reuniéndose a orar, mañana se olvidarán de ese Dios que tiene cuidado de nosotros, no solamente un día de oración, sino cada día de nuestra vida, por la confianza que Él ha puesto en nosotros hacia con Él. No nos olvidemos de orar, no nos olvidemos de clamar, porque recordemos que Dios sigue siendo Dios. Padre, en esta tarde, Dios, en medio de los acontecimientos que hay, no solamente nacionales, sino mundiales, no solamente este virus, sino enfermedades malignas, mortales, hay guerras, sigue habiendo rumores de guerras, sigue habiendo padecimientos, pero queremos orar reconociendo que tú sigues siendo Dios y que no hay nada que escape fuera de tu mano. Todo está bajo tu control, aunque para nosotros como seres humanos y débiles se nos pueden salir de las manos cosas y no comprendemos, pero esto no es lo importante. Lo importante es saber que el Dios majestuoso y poderoso ha acomodado todas las cosas para que en el día del fin seas tú, Señor, declarado justo. Que el día del fin sea, Señor, atribuida la gloria y la honra al único que la merece, el único justo, el único bueno, nuestro Señor Jesucristo. Que a través de creer en Él, tu paz guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que a través de ello podamos descansar en ti, Señor, sabiendo que tú no nos dejarás y que tú no nos desampararás, porque tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Gracias por cada uno, Señor, de los que hemos confiado y creído en ti, porque el día de hoy tenemos esa esperanza de vida, una esperanza gloriosa en el Hijo de Dios. Y te pido por aquellos que no han creído con un corazón sincero, para que vengan un arrepentimiento a la verdad del Evangelio, las buenas nuevas, para experimentar la paz en medio del caos, para experimentar el gozo en medio del dolor y seguir reconociendo que Dios sigue siendo Dios. Que el Señor les bendiga y que los guarde en completa paz a cada uno de ustedes, hermanos. Amén.